Creo que es fundamental volver un poco a las fuentes, digo yo siempre, ¿no? Porque el libro es algo que realmente no puede faltar, más allá de que las tecnologías hoy en día nos dan la posibilidad de acceder de manera simple, sencilla y fácil a la información. El libro sigue siendo el elemento fundamentalmente para la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas, pero también para la lectura, para que a todos aquellos que estén interesados, ¿no es cierto?, en determinados temas. No hay nada como el libro, porque el libro nos permite volver a leer, releer, extraer frases, analizarlas, sacarlas del contexto, volverlas a poner en el contexto. Bueno, es algo que sin dudas en esta fecha me parece que debe ser revalorizado, y justamente ese es el sentido, ¿no?, de este día, incentivar la lectura, incentivar a aquellos que escriben para que sigan en esas etapas de investigación y editando un libro que es también algo que por allí nos llega muy adentro cada vez que accedemos a él. Es una fecha que también recuerda de un modo muy singular a Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto?, a Miguel de Cervantes, a Shakespeare. Un día muy especial, y ojalá que se tome conciencia de que volver al libro, leer, aunque más no sea, yo siempre digo, ¿no?, por lo menos cuando uno se acuesta, dedicarle media hora, 20 minutos a la lectura. ¿No es necesario leer todo el libro completo o un capítulo completo? Por supuesto que no. Yo creo que se puede iniciar, ¿no es cierto?, una lectura. Primero hay que, sin dudas, elegir el tema que a uno le interesa. Por allí nos encontramos con que a lo mejor no hacemos una correcta elección, ¿no es cierto?, del tema que nos interesa, y a lo mejor nos equivocamos en la elección del libro. Pero bueno, eso... aquí tenemos, por ejemplo, en la Aulaye, la biblioteca Juan Bautista Alberdi, que está muy bien provista, y que sin duda nos da la posibilidad de acceder a libros sobre una variedad de temáticas que son muy importantes. Así que, en este día, insisto, repito, volver al libro creo que nos haría muy bien a todos. Es un momento de tranquilidad, de paz, y el libro nos hace recorrer, ¿no es cierto?, caminos que por allí son impensados a veces, y nos encontramos con muchísimas cosas que nos gratifican al momento de leerlas, ¿no? Hoy un tema candente es el tema de las universidades populares, universidades gratuitas, que de hecho se llevó a cabo una marcha por la universidad pública. ¿Qué opina al respecto y qué trae aparejado la historia con respecto a esto? Bueno, yo hoy decía que soy lo que soy gracias a la educación pública. Yo me he educado desde mi infancia hasta la adultez, podríamos decir, en la escuela pública. Así que en ese sentido soy un agradecido permanente, y creo y coincido con que la escuela pública debe ser protegida, con que la escuela pública tiene que tener el financiamiento correspondiente para que pueda brindar esa educación de calidad. Y con respecto a la gratuidad, por allí yo tengo ciertos reparos, porque digo, esto de que es gratis es relativo. Es gratis para aquellos que están en la universidad y estudian, pero ¿cómo se sostiene, ¿no es cierto?, la universidad, o cómo se sostiene la escuela pública? Con los impuestos que paga la gente. Entonces, hablar de gratuidad por allí es relativo, y precisamente por el hecho de que la gente paga los impuestos para que la universidad pública brinde, ¿no es cierto?, una educación de calidad, nos lleva a pensar que necesitamos realmente por allí repensar un poco la manera en que se está educando, no solamente desde la universidad, sino también desde la escuela primaria, desde la escuela secundaria. Por allí, hoy no tengo dudas que la educación está muy en crisis, que hay cosas que no se están haciendo bien. El hecho de que
6 de cada 10 chicos que egresan del secundario no leen correctamente o no saben interpretar un texto, es algo que es gravísimo, porque además esos chicos después van a la universidad, supuestamente, y supuestamente van a ser quizás profesionales, o van a tener ese tipo de profesiones que requieren de mucha responsabilidad. Entonces, creo que es necesario repensar la educación pública, que sin lugar a dudas, repito, insisto, tiene que tener el financiamiento correspondiente y adecuado para que pueda brindar una educación de calidad, como corresponde, y que no puede ser utilizada políticamente, porque hoy ha ocurrido algo que a mí personalmente no me gustó, y fue el hecho de que a ese reclamo se sumaron la gran mayoría de la oposición, partidos políticos, organizaciones sociales, todo tipo de instituciones que por allí han perdido poder de convocatoria y que se han sumado a esta marcha, que sin lugar a dudas todos estamos de acuerdo en que debía hacerse para llamar la atención de alguna manera al gobierno sobre esta situación. Así que, insisto, y creo que es fundamental que el gobierno entienda que la universidad pública, que la escuela pública, tiene que tener el acompañamiento correspondiente, insisto, con el tema del financiamiento. No puede faltar el financiamiento para la educación. Se podrá recortar en muchos otros aspectos, no en educación, porque la educación es el pilar fundamental que permite el desarrollo de cualquier país. Así que espero que esta jornada, que creo que fue pacífica, porque no ha habido ningún tipo de incidentes, me parece, sirva para llamar la atención y para que entre todos debatamos, discutamos el problema de la educación pública y podamos planificar, ¿no es cierto?, un país que tiene que planificarse siempre a partir de la educación. En este popurrí que hemos realizado de un poco de historia también, ¿qué nos puede dejar con respecto a la historia misma, amén de la realidad que nos está ocurriendo en estos tiempos, ¿no? Claro, yo siempre digo que cuando ignoramos las advertencias de la historia, o cuando no aprendemos o relativizamos sus enseñanzas, allí la historia es relativamente cruel con lo que nos puede llegar a pasar. La historia siempre está para marcarnos cuáles han sido los errores que hemos cometido y cuáles son las posibles soluciones para esos errores. Y desgraciadamente, ¿no es cierto?, en la Argentina pareciera ser que no aprendemos, pareciera ser que ignoramos siempre las enseñanzas de la historia. Ha ocurrido, lo comentábamos en el programa anterior, con el caso de Malvinas. En 2 oportunidades tuvimos la posibilidad de que nos reconocieran la soberanía, lo cual hubiese evitado la guerra. La Argentina fue incapaz, o los dirigentes o la dirigencia política o diplomática de ese momento fue incapaz, ¿no es cierto?, de aprovechar esas oportunidades. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Una guerra que lamentablemente la terminaron pagando soldados inocentes, jóvenes, sin preparación militar, y los más de 600 muertos que tuvimos en la guerra realmente son una bofetada que nos dio la historia por no haber hecho caso, ¿no es cierto?, a esa advertencia, a esa enseñanza que nos decía: acepten esto porque después lo que viene va a ser mucho peor, ¿no?